En este video se tratarán los temas de calentamiento por inducción electromagnética y los sistemas de alimentación ininterrumpida. Se mencionarán temas como las tecnologías que se reemplazan por medio de estos métodos, el funcionamiento básico de estos, sus características, tipos, ventajas, entre otros. Entonces, primero que nada, iniciaremos con el calentamiento por medio de inducción electromagnética. Este proceso es una de las tecnologías en vanguardia en el tema de calentamiento industrial y doméstico debido a su alta eficiencia. Este método presenta características de calentamiento directo al objeto de interés o la pieza de trabajo, y su eficiencia sobrepasa ampliamente a los métodos de calentamiento más antiguos. Por ejemplo, el método de calentamiento tradicional con energía eléctrica presenta un 65% de eficiencia, el de gas natural un 55% y con el calentamiento por medio de inducción podemos obtener hasta un 90% de eficiencia. Entonces, primero que nada, explicaremos cómo funciona el proceso. Este proceso hace uso de varias propiedades físicas que poseen ciertos materiales para lograr su objetivo. Básicamente lo que se intenta es crear un campo magnético variable y exponer materiales conductores o materiales conductores y ferromagnéticos a este campo. Debido a la ley de Faraday, al exponer materiales eléctricamente conductores al campo variable, se inducen tensiones variables internamente en este material. Estas tensiones producen o inducen corrientes, las cuales son conocidas como corrientes parásitas o de Foucault, las cuales generan un calentamiento debido al efecto Joule. El efecto Joule lo que afirma es que cuando hay corriente hay colisión de electrones y parte de esta energía se manifiesta como una elevación de la temperatura. Entonces, cuando nuestra pieza de trabajo no es solamente conductora, sino que también el material presenta características o propiedades ferromagnéticas, aparece a lo interno del material una reacomodación cíclica en los dominios magnéticos, lo cual se conoce como el ciclo de histéresis. Y esto contribuye al calentamiento y eleva aún más la temperatura que si el material fuera solamente conductor. Para lograr producir el campo magnético variable, se utiliza un inductor o una bobina por medio de la cual se hace circular una corriente eléctrica de una frecuencia bastante elevada. Estas frecuencias normalmente varían del rango de los 20 a 100 kHz, por lo que es necesario diseñar un circuito que nos brinde estas frecuencias tan altas en la salida al recibir las frecuencias de entrada comerciales, que son tan bajas como de 50 o 60 Hz, dependiendo de dónde se realice. Es importante mencionar que la frecuencia a la cual se va a realizar el calentamiento debe ser elegida considerando las características de la pieza de trabajo, debido a que con frecuencias más elevadas se da una mayor disipación de potencia, pero una menor profundidad de calentamiento en la pieza. Y en frecuencias bajas, al revés, una menor disipación de potencia y una mayor profundidad en la pieza de trabajo. Un sistema o el circuito de un sistema de calentamiento por inducción básico consta de tres partes: un rectificador DC a CD, un inversor que pasa de CD a CA y la carga. El rectificador es un circuito que está constituido simplemente por un puente de diodos y un capacitor diseñado o elegido con una capacitancia elevada para disminuir el efecto de los valles y producir una señal prácticamente de corriente continua, prácticamente de corriente directa más bien, con un pequeño efecto de rizado. Posteriormente, esta señal de CD se utiliza como señal de entrada del inversor. Esta parte del circuito es la que va a determinar la frecuencia de salida y por lo tanto la velocidad de cambio del campo magnético que genera el calentamiento. Existen muchos tipos de circuitos inversores, como por ejemplo inversores en paralelo, inversores en serie, que es este que podemos ver en la imagen, inversores serie paralelo e inversores cuasi resonantes. Estos circuitos hacen uso de sistemas RLC resonantes y dispositivos que funcionan como interruptores controlados por un circuito digital de control. Estos dispositivos pueden ser transistores MOSFET y GBT, pueden ser también tiristores, por ejemplo SSR o TRIAC. Y es importante recalcar que el dispositivo a usar como interruptor se elige basado en la potencia a disipar y la frecuencia a la cual operará el circuito, porque como podemos ver en la gráfica de la derecha, dependiendo de estos factores, un
un dispositivo nos va a funcionar o no. Aplicaciones de calentamiento por inducción. Una de sus principales aplicaciones son los hornos de inducción. Las fundiciones más modernas utilizan este tipo de hornos y cada vez más fundiciones están sustituyendo sus altos hornos por los de inducción. Y es que estos ofrecen importantes ventajas como la capacidad de fusión limpia, la capacidad para generar una gran cantidad de calor de manera rápida y que son energéticamente eficientes. También utilizan procesos controlados para fundir el metal lentamente, sin ningún contacto entre el metal y el elemento de calentamiento para reducir la pérdida de producto. Cocina de inducción. Calienta directamente el recipiente mediante un campo electromagnético en vez de calentar mediante el calor producido por resistencias. Esto hace que haya una mejor eficiencia y reduzca el consumo de energía hasta un 40%. Una de sus desventajas es que los recipientes en los que se calientan debe tener el fondo ferromagnético para que sirva la cocina correctamente. Y se debe tener cuidado de que el campo magnético no afecte a otros electrodomésticos. La soldadura de inducción. Si se quieren unir dos materiales o más con un material de aporte, se puede aprovechar el calentamiento por inducción, ya que si se utiliza una temperatura menor al punto de fusión de los materiales base, se logra hacer fácilmente tanto soldaduras básicas como complejas en un tiempo corto y con bastante precisión. Una de sus comodidades es que el material de aporte se puede colocar antes de soldar o en el proceso. Ventajas del CPI. Una de las más importantes es el ahorro de energía, ya que prácticamente la mayor parte de la energía se consume en el calor utilizable, por lo que se consume lo menos posible, y esto se da debido a que solo el material a derretir o calentar es el que se ve calentado, y además se evita la contaminación por contacto. Su eficiencia también se da gracias a su alta velocidad y precisión de la temperatura. En términos de seguridad, no hay ningún tipo de fuego ni combustible asociado, por lo que implica una reducción de la posibilidad de algún accidente. También es amigable con el ambiente, ya que comparado con otros métodos, este no emite ni consume gases, por lo que no se contamina al medio ambiente, y ya que se elimina el humo, el calor excesivo, las emisiones tóxicas y el ruido, es un ambiente más sano para los operarios. Además, se tiene un control y automatización, ya que luego de calibrar el sistema y estar en marcha, no hay lugar de las desviaciones. Los patrones de calentamiento son repetibles y consistentes. Yo les voy a hablar acerca de los sistemas de alimentación ininterrumpidas o SAI, que es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros elementos almacenadores de energía durante un apagón eléctrico pueden proporcionar energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tengan conectados. Las interferencias en la red que se pueden dar puede ser la tensión insuficiente, que esto es, durante un breve periodo de tiempo, los niveles de tensión disminuyen, y eso puede generar la reducción de potencia necesaria para que el reloj funcione correctamente. Un apagón eléctrico, que es la ausencia total de alimentación, y entre los efectos se pueden contar la pérdida de datos y la interrupción de comunicaciones. También están los spikes. Un spike o transitoria de tensión es un aumento imprevisto de la tensión y esto puede afectar a los aparatos electrónicos. Sobretensión, que se trata de un aumento de la tensión durante un breve periodo de tiempo. Ruido. El ruido de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia altera la red de alimentación y tenemos corrientes parasitas y armónicos, que son generados por las perturbaciones o variaciones atmosféricas. Esas interferencias ocasionan errores en la ejecución de los programas de software y variaciones de frecuencia, que esas variaciones pueden ocasionar errores en la ejecución de los cálculos. Ahora les voy a hablar acerca de las tecnologías SAI y la clasificación. Que tenemos el caso 1, que es el offline. En presencia de una red de alimentación, la salida es exactamente igual a la entrada. La line interactive, en presencia de una red de alimentación, la entrada y la salida están separadas por un circuito de filtración y estabilización. Y el online de doble conversión
La entrada es primero rectificada y después convertida en alterna con un inversor. Luego vienen las arquitecturas de los sistemas, que tenemos la arquitectura distribuida. La arquitectura distribuida se usa en los casos en los cuales las aplicaciones que se pueden proteger no es específicamente crítica. Ventajas: se pueden utilizar las tomas de pared existentes, dimensionamiento dedicado a las cargas individuales a proteger, las RAID de pequeño tamaño independientes cercanos a las cargas a proteger. Desventajas: gestión y monitorización complejos, mantenimiento prolongado, apagado de emergencia a gestionar cada máquina, dificultad de realizar la redundancia. Arquitectura centralizada. La arquitectura centralizada es preferible para la protección de toda la estructura. Ventajas: un único sistema a instalar y gestionar, un único sistema a mantener, tiempo de vida superior y mayor eficiencia energética. Desventajas: un único sistema puede constituir un single point of failure, se puede obviar con instalaciones redundantes. El site en general está lejos de la carga a proteger, mayores dimensiones totales. Los costes de instalación, cableado y expansión de autonomía pueden ser altos. Y está la arquitectura modular. La arquitectura modular es una solución muy interesante para la protección de los centros neurálgicos de una empresa. Ventajas: todas las ventajas de la arquitectura centralizada, facilidad para obtener redundancia interna agregando uno o más módulos, instalación y expansión más fáciles y más rápidas respecto a la solución centralizada. Desventajas: el coste de compra inicial puede ser mayor. Podría ser necesario personal técnico especializado para la instalación y el mantenimiento. Dimensionamiento de las instalaciones. Para obtener una fuente de alimentación continua y, por lo tanto, correctamente dimensionada para la carga a proteger, es necesario conocer y tener bien claros los diferentes aspectos. De esta manera obtenemos la mejor integración de todas las partes que componen dicha fuente. La alimentación necesaria para un correcto dimensionamiento del SAI son la potencia máxima de la carga, el rendimiento del SAI a utilizar, características del circuito de entrada del SAI y eventuales fuentes de energía suplementarias. Gracias. Bueno, buenos días, soy Christopher Solís y hoy les voy a exponer detalles sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida o sistemas UPS, según sus siglas en inglés. Posiblemente el primer paso para utilizar un sistema UPS es dimensionar correctamente los siguientes parámetros: la potencia aparente, la potencia activa, la relación de estas dos potencias con el factor de potencia, ya que en el sistema que vamos a trabajar vamos a estar haciendo conversiones de potencia, las cuales son necesarias que conozcamos cuáles valores van a rondar. Además, necesitamos conocer la autonomía del sistema de alimentación. La autonomía es el tiempo máximo en el cual el sistema puede suministrar potencia con la ausencia de una alimentación. Además, es necesario conocer los parámetros de alimentación de entrada, los cuales son el número de fases y los valores de tensión y frecuencia de la línea de alimentación, además de los parámetros de alimentación de salida, los cuales son el número de fases y los valores de tensión y la frecuencia de la línea de salida del sistema. Normalmente los parámetros de entrada deben ser compatibles con la red de alimentación y los de salida deben ser compatibles con las cargas para evitar un mal funcionamiento del sistema. Los sistemas UPS tienen 4 partes principales que garantizan su funcionamiento. Tienen un rectificador, el cual se encarga de convertir la señal de entrada de corriente alterna a corriente directa. Luego
posiblemente la parte más importante, son las baterías, las cuales garantizan la continuidad de energía aunque no exista una alimentación constante, ya que estas suministran energía al inversor una vez que no estén recibiendo una entrada de alimentación. Por lo tanto, es necesario que estas baterías siempre estén cargadas y en condiciones necesarias para poder funcionar. Luego está el inversor, el cual es un dispositivo que transforma la entrada de corriente continua que viene de las baterías y la transforma en corriente alterna, básicamente devolviendo la forma original de la señal de la entrada, o bien transformando las baterías en una señal de corriente alterna, la cual pueda ser compatible con los sistemas que estén conectados al UPS. Finalmente está el conmutador, el cual es un dispositivo que se utiliza para ya sea cambiar la dirección o interrumpir el paso de una corriente eléctrica en el circuito. El conmutador normalmente utiliza interruptores discretos. Estos interruptores funcionan comparando dos corrientes, una de entrada y una de salida. Una vez que en alguna de las dos corrientes hay una diferencia significativa mayor del nivel del cual está programado para comparar, el switch que contiene se abre y entonces evita la transferencia de energía. Uno de los parámetros más importantes para el uso de los UPS es conocer el rendimiento y la eficiencia costo efectiva de los mismos. Normalmente se pide que el sistema UPS trabaje con valores nominales lo más cercanos posible a la potencia que va a requerir. Esto significa que si por ejemplo se necesita alimentar 20 watts de potencia, 20 kilowatts de potencia, es necesario conseguir un UPS lo más cercano posible a los 20 kilowatts que se van a necesitar. Si se llega a invertir en un UPS que utilice mayor potencia, esto no va a ser suficientemente costo efectivo, ya que el sistema va a perder energía, la cual no se va a aprovechar. Lo que se busca es que la utilización de la carga sea lo más eficientemente posible para evitar perder tanto energía como dinero en la empresa. Finalmente, algunas aplicaciones para los sistemas UPS se dan según el tipo de sistema UPS que se esté utilizando. Los más comunes son los puestos de trabajo en casa que se usan en internet, centrales telefónicas, cajas registradoras. Eso sería para los sistemas offline. Para los sistemas de línea interactiva se utiliza en sistemas de seguridad como alarmas, sistemas de emergencia o de iluminación. Y finalmente en los sistemas online de doble conversión se utiliza para telecomunicaciones, equipos de electromedicina, automatización industrial, instalaciones de emergencia y otras funcionalidades que requieren de una conexión constante de energía. Bueno, muchas gracias.